Saludos amigos, el gobierno dominicano ha anunciado una reforma fiscal. Ahora bien, ¿cómo nos afectará esta eventual reforma fiscal? Empecemos por lo primero. ¿Por qué necesita el gobierno dominicano una reforma fiscal? El gobierno dominicano tiene un déficit fiscal, es decir, tiene más gastos que ingresos. Las recaudaciones fiscales del gobierno dominicano rondan en alrededor el 14 o el 15% del PIB. Sin embargo, por otro lado, el gobierno dominicano tiene gastos que exceden el 16% del PIB. Es decir, mientras tiene ingresos por alrededor de un 15%, tiene gastos por un 16 hasta un 20% del PIB. Entonces hay un déficit. Eso es, por ejemplo, como que tú ganes 80,000 pesos, sin embargo tengas gastos sobre los 100,000 pesos. ¿Cómo tú cubres esos gastos? Por ejemplo, cubres con deudas. Incluso eso es lo que ha hecho el Estado dominicano en los últimos años. Ha tomado, por ejemplo, prestado para pagar otros préstamos. Sin embargo, ¿en qué consisten todos estos gastos del Estado dominicano? Fíjense, hay dos sectores principales que se llevan la mayor parte del gasto o que son los responsables en gran parte del déficit fiscal del gobierno dominicano. ¿Cuáles son esos sectores? Por ejemplo, esos sectores son, por ejemplo, los intereses del pago de la deuda. Solamente por pago de intereses de deudas, el gobierno dominicano gasta alrededor del 4% del PIB. Eso es alrededor de entre 280,000 a 290,000 millones de pesos. Oiga bien, más de 280,000 millones de pesos gasta, por ejemplo, el Estado dominicano solo en el pago de los intereses de la deuda. Por otro lado, el Estado dominicano también tiene lo que se conoce como el déficit del sector eléctrico. El déficit del sector eléctrico, señores, se lleva entre alrededor de 77,000 millones de pesos. Incluso este déficit del sector eléctrico ha llegado hasta los 99,000 millones de pesos, señores. Escuche bien eso, hasta 99,000 millones de pesos el déficit del sector eléctrico. Recordemos que el sector eléctrico está dividido entre varias partes, entre ellas, por ejemplo, las generadoras y las distribuidoras. Las distribuidoras compran la electricidad, por ejemplo, las generadoras, y luego tienen que venderla al usuario final. Aquí es donde están las grandes pérdidas, que mucha de esta electricidad que venden estas distribuidoras luego no pueden cobrarla. Incluso, señores, en los últimos años ha aumentado, por ejemplo, las pérdidas de las EDES hasta un 40%. Una que otra, por ejemplo, tiene más pérdidas, pero años atrás, por ejemplo, antes del 2020, por ejemplo, estas pérdidas eran de alrededor de un 30%. Sin embargo, ahora en los últimos años, estas pérdidas son de alrededor de un 40%. Entonces ahí está una parte también del déficit fiscal. Por otro lado, por ejemplo, tenemos otros gastos. Por ejemplo, en publicidad, el Estado dominicano gasta cada año alrededor de 8,000 millones de pesos. Incluso esto ha llegado hasta 10,000 millones de pesos en algunos casos. Pero más o menos el promedio son de alrededor de 8,000 a 9,000 millones de pesos solamente en publicidad. Es otro gasto. Entonces, en educación, por ejemplo, por concepto del 4% del PIB, el Estado dominicano gasta en educación más de 290,000 millones de pesos. Por ejemplo, exactamente en el año, por ejemplo, para este año 2024, el presupuesto aprobado para el Ministerio de Educación son alrededor de 297,000 millones de pesos. Entonces ya vemos solamente, señores, que solamente con el sector educación y con el pago de la deuda se van 8% del PIB de los 15 o 14% que recauda el Estado dominicano. Entonces, los otros gastos corrientes se van, por ejemplo, en los subsidios sociales, tarjeta Supérate, pago de policías, pago de médicos, etcétera. Entonces, el gobierno dominicano necesita alrededor de 200,000 millones de pesos. Por ejemplo, el Estado dominicano necesita alrededor de 200,000 millones de pesos para poder hacer infraestructuras, para poder invertir más, por ejemplo, en salud, entre otros sectores. Que muchas de estas obras, por ejemplo, son inversiones porque tienen un retorno. Por ejemplo, cuando se hace una inversión en una carretera, por ejemplo, de un campo que es productor, por ejemplo, de cacao, tú puedes aumentar que esos productores de cacao puedan exportar, puedan sacar, por ejemplo, esos productos
a otros mercados donde ellos luego puedan exportarlo. Eso es una inversión, por ejemplo, que tiene un retorno, porque es una inversión, por ejemplo, que cuando el Estado Dominicano invierte, por ejemplo, en una carretera, eso está desarrollando esa comunidad. Por ejemplo, cuando el Estado Dominicano también invierte, por ejemplo, en un metro, no solamente está la inversión en sí, sino el proceso de la construcción, por ejemplo, de esa obra. Cuando se está construyendo, por ejemplo, un metro, hay personas que están trabajando, eso dinamiza el sector, por ejemplo, construcción, y también genera fuentes de trabajo directos e indirectos. Entonces son inversiones que puede hacer el Estado Dominicano. El Estado Dominicano necesita, por ejemplo, para dinamizar la economía, necesita alrededor de 200.000 millones de pesos. Hay que decir, señores, que una reforma fiscal en sí no es mala, porque recordemos, por ejemplo, la reforma fiscal que se realizó, por ejemplo, a inicios de los años 90 por el presidente Balaguer. Esta reforma fiscal, señores, que luego fue continuada, hay que decir que luego fue continuada, por ejemplo, con los gobiernos posteriores, como el gobierno de Leonel Fernández, luego con el gobierno de Hipólito, incluyó, por ejemplo, el tema de la seguridad social. Hay que decir que esas reformas fueron las causantes de que la economía dominicana tuviese durante más de 20 años un crecimiento superior al 5%. Recordemos, por ejemplo, que solamente en el año 2018 la economía dominicana fue la economía de mayor crecimiento en América Latina, con un crecimiento superior al 5%, incluso creciendo por encima de Panamá. Entonces hay que decir que esa economía, esos beneficios y ese constante crecimiento fue el resultado de esas reformas estructurales que se iniciaron, por ejemplo, en el último gobierno, por ejemplo, de Balaguer, y que luego fueron continuadas por Leonel Fernández y luego por Hipólito Mejía. Recordemos, señores, que cuando Balaguer le entrega el gobierno a Leonel Fernández en el año 1996, él dijo que le entregaba un avión listo para despegar. Algo así fue lo que dijo. No era algo falso, era cierto. Ya tenía una economía saneada, a diferencia, por ejemplo, de los primeros 12 años de Balaguer, donde hubo varios problemas económicos, y también luego en los gobiernos, por ejemplo, de Salvador Jorge Blanco. Sin embargo, ya luego, en sus últimos 10 años, Balaguer implementó estas reformas económicas que contribuyeron a que el gobierno dominicano tuviese más ingresos y pudiera hacer mucho más inversiones. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo nos va a afectar esta eventual reforma, señores? No sabemos, porque todavía no se tiene certeza de cuáles sectores va a afectar esta eventual reforma fiscal. Sin embargo, si nos llevamos, por ejemplo, de un borrador de reforma fiscal que publicó el gobierno dominicano en el año 2021, hay varios sectores, por ejemplo, que ellos incluyeron en ese borrador, en los cuales estaba, por ejemplo, incluir, por ejemplo, la salud privada, el transporte, también, por ejemplo, incluir un ITEVIS, por ejemplo, las carnes, incluso hasta las salchichas, etcétera. También se incluía eso. Por lo menos por ahí puede venir entonces esa eventual reforma fiscal. Recordemos que se habla tanto de un aumento de la tasa como un aumento de la base. Cuando se habla, por ejemplo, de un aumento de la base, sería incluir, por ejemplo, sectores que no pagan impuestos actualmente. Entonces recordemos que en República Dominicana hay varios sectores, por ejemplo, que no pagan impuestos, como el sector turismo. Por ejemplo, el sector turismo tiene exenciones fiscales porque esto contribuye a que haya más inversión extranjera aquí. Y recordemos que el sector turismo es una de las principales fuentes de ingresos de la economía dominicana, es el sector turismo. Entonces el sector turismo tiene varias exenciones fiscales, pero no creo, por ejemplo, que se vaya a incluir el sector turismo por ejemplo, si se decide aumentar la base. Hay otros sectores, por ejemplo, que no pagan impuestos actualmente, como son, por ejemplo, la salud privada, la educación privada también. Entonces, por ejemplo, las zonas francas también no pagan impuestos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de aumentar la base, sería incluir esos sectores, porque hay varios sectores, por ejemplo, que no pagan impuestos. Por ejemplo, las iglesias no pagan impuestos porque son ONG. A diferencia, por ejemplo, dicho sea de paso, por ejemplo, de otros países donde las iglesias sí pagan impuestos. Por ejemplo, en el caso de Alemania, por citar un caso, por ejemplo, incluso yo escribí un artículo hace unos años de ese caso de Alemania. En Alemania, por ejemplo, las iglesias tanto católicas como evangélicas, diríamos que no pagan impuestos directamente, sino en Alemania, por ejemplo, estas iglesias no cobran directamente dinero a los fieles, a las personas que pertenecen a esas iglesias, sino que es el Estado que cobra este dinero y luego lo distribuye a las iglesias. Entonces el Estado, por concepto de recaudar este dinero, se queda con 1%.
Estas iglesias, por ejemplo, no pueden cobrarle, por ejemplo, una iglesia evangélica en Alemania no puede cobrarle a la gente un diezmo, sino que es el Estado que cobra ese dinero, la persona paga ese dinero, las personas que pertenecen a esas congregaciones, y luego el Estado se queda con una parte de ese dinero y la otra se la distribuye a las iglesias. Sin embargo, en países como el nuestro y muchos países de Latinoamérica, yo diría la mayoría, las iglesias no pagan impuestos, por citar un caso. Pero entonces hay muchos otros sectores, por ejemplo, que no pagan impuestos, además también de las exenciones fiscales, que entonces quiere decir que luego de este anuncio de una eventual reforma fiscal, varios organismos internacionales han hecho informes haciendo sugerencias, por ejemplo, de cuáles sectores o de cuáles impuestos, por ejemplo, se deberían aplicar o quitar, etcétera, y la mayoría coincide en el tema del sector eléctrico, de cómo se debería ir desmontando el subsidio del sector eléctrico. Por ejemplo, un informe que yo les voy a compartir, que es este informe de Fitch Ratings, por ejemplo, esta agencia calificadora de riesgo bien interesante. Ellos publicaron un informe donde ellos también hablan de este tema del sector eléctrico, que es uno de los principales causantes, diríamos casi la mitad del déficit fiscal en la República Dominicana. Entonces, no sabemos todavía, por ejemplo, cuáles serían los impuestos, si se incluirían nuevos impuestos o si se aumentarían los que ya existen o si se aumentaría la base. No sabemos nada de eso todavía, pero ¿cómo nos afectaría? Tomando en cuenta este borrador, señores, del que ya les hablé, tomando en cuenta este borrador que circuló en el año 2021, podríamos apuntar de que por ahí podrían venir estos impuestos, el transporte, por ejemplo, las carnes. Se incluyen también los eventos culturales en este borrador de reforma fiscal, que yo les invito a que ustedes lo lean, pero vamos a esperar cómo nos va a afectar. Al fin y al cabo, señores, siempre los más afectados por esta reforma fiscal, por ejemplo, es el pueblo común, el pueblo final, el consumidor final, diríamos, que es el que al final paga estos impuestos. Pero esperemos, señores, que esta reforma fiscal contribuya a que el Estado pueda tener más ingresos y pueda hacer mucho más inversiones, por ejemplo, en salud, pueda hacer más inversiones, por ejemplo, en infraestructura, pueda hacer mucho más inversiones, por ejemplo, en fuentes de empleos, para que el país se pueda desarrollar. Entonces nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte a nuestro canal, también dale like a este video. Hasta la próxima.